Muy buenas a todos. Aquí estamos, un invierno más, 2022, 1 de enero, en Tabascan. Exactamente, he aparcado en el pueblo de Cuanca y nada, voy hacia el refugio de Enric Pujol, debajo del pico del Mont Roig, 2860, y nada, voy a hacer 2 noches en ese refugio y intentar hacer el pico del Mont Roig y el pic del Ventolao. Vamos. Bueno, continúa la aventura. La verdad es que con el mochilón que llevo y al ser la primera salida de esquí de montaña de la temporada, estoy muerto, tío. Me queda 1 hora y media, algo así, hasta el refugio y nada, el bosque está un poco complicado porque claro, con los esquís se pueden enganchar las ramas y demás, pero bueno, con paciencia, sin lucha, ¿no? Bueno, pues ahí al fondo está el pic de Sartascan, aquí. Y nada, por fin he llegado al refugio. Ahora tío, vaya payisa. Sí, ha sido demoledor. 4 horas he tardado. Y bueno, el refugio es este. Y había estado hace 1 año, pero en verano, haciendo la alta ruta. Y nada. Aquí está la estañ inferior de la gallina. Es este de aquí, está como congelado, pero tiene como agua encima, no se ve muy bien, pero por aquí está raro, como agua. Y nada, esto es el valle así glaciar entre el Ventolao, que es esta cima, y el pic de la gallina. Y aquí detrás está el Mont Roig. Esta es la canal por la que mañana voy a subir. Este es el pic del Mont Roig Sud y Nord. Y nada, veré cómo está la nieve de la canal, por si puedo bajar por ahí o no. Y si no, pues daré la vuelta y bajaré entre el pic de la gallina y el Mont Roig, y por aquí, y ya de vuelta. Y por fin amanece aquí, en el refugio de Mont Roig. Esta salida de sol colorida. Un poco frío por ser en principios de enero, aunque ha helado. El paisaje es espectacular. ya
de subida y encarando la canal. Está ahí todo recto. Y a ver cómo está la nieve. Ahora me voy a aproximar con los esquís y ya veremos cómo está. La canal en sí, van cayendo trozos de hielo de la pared de la derecha, ya que le está dando el sol y pues eso, va cayendo trozos de hielo. Espectacular, vaya sitio. Bueno, en medio de la tarea. He unido aquí una inclinación de 50 grados. A lo mejor algún pequeño punto hay de 55 o aproximadamente 60, pero bueno, la nieve está bastante dura. Pero bueno, aquí toda la caída. Venga, va. Un último esfuerzo y arriba. Ahora sí, en la cima del Mont Roig norte, que es un poquito más bajo que el Mont Roig Sud, este aquí. Nada, pues serán 5 metros más bajos, pero guay. Unas vistas espectaculares. El Mont Vallier aquí delante, en medio, la Vall d'Aran. La canal, pues eso, estaba bastante dura la nieve. Suerte de las huellas. Suerte de que había huellas y se hacía bastante bien. Pero bueno, ha estado muy bien, un ambientazo, de la verdad. Aquí, si hay que volver y si hay que recomendar alguna cuando venir aquí, es más en primavera, porque además el sol dura más y ya está mejor colocado, digásemos, porque ahora bajar la canal es imposible, a no ser que haya nevado recientemente, pero está súper dura. Y nada, por aquí la pica de Stats, Sertascan. Aquí está la bajadita, por fin, con los esquís puestos, con estas vistas espectaculares. Vamos allá. Pues ya estoy abajo, tú. Es que las bajadas, tío, son súper rápidas, tío. Esto no puede ser. Pero una gozada, una nieve, cremita. Desde más o menos he bajado de aquí, a ver si lo puedo marcar con la edición. Pero muy guay el día de hoy. Y la nieve, tío. Mira que estaba pensando, como vaya crostra, estoy jodido. Pero qué va, qué gozada. Y he bajado hasta aquí. Y el refugio está nada, aquí a 20 metros. Pasa que está justo debajo de esto. Brutal.
el solecito, hace calor un poco, la verdad. Y este espectáculo, tío, por detrás, estos picos.